Si usted quiere empezar a pintar, lo primero que tiene que hacer es conocer un poco acerca de los materiales que se ocupan para hacerlo. Tenemos aquí una Canva. A esto se le llama soporte. Usted puede tener un cartón entelado, como podría ser la mejor descripción de esta Canva. Comercialmente se le conoce como Canva. La otra opción es tener un soporte como el que tenemos aquí. Es un cuadro de madera al que se le ha agregado una tela, en este caso manta gris, y posteriormente se le ha puesto una preparación en base a pintura vinílica y pegamento blanco 850, el pegamento que sirve para papel. Si lo pueden ver, por detrás está adherida la tela y luego preparada. Esta es otra opción para preparar el soporte sobre lo que se va a pintar. Por supuesto, también se puede pintar sobre una superficie de madera. Se puede pintar sobre múltiples superficies. Bien, una vez que tenemos resuelto el tema de la superficie, del soporte sobre el que vamos a pintar, el otro material pues son las pinturas. En este caso se trata de pintura al óleo, pero antes de entrar a las características del material, quiero platicarles que la técnica de pintura al óleo pues tiene un origen aproximado en el siglo XV, más o menos por allá nació. Esa fecha, antes de ese tiempo, había otras maneras de preparar la pintura para que durara más tiempo, para que no se lavara con el agua, pues, ¿no? Entonces se utilizaba, por ejemplo, pintura tipo tempera, y se utilizaban, por ejemplo, la yema de huevo como una especie de pegamento, de sustancia para preparar las pinturas. Habría que decir que las pinturas originalmente todavía vienen en forma de polvo, y a esas pinturas se les llama tierras de color. Cada pintura, por supuesto, cada color tiene una coloración diferente, y dependiendo de la sustancia que se le agregue, del vehículo que se le agregue, vamos a tener, por ejemplo, si queremos hacer pinturas vinílicas, pues va a tener una sustancia relacionada con una sustancia química en este caso. Quiero comentarles que también en la época prehispánica, por ejemplo, los antiguos mexicanos utilizaban la baba del nopal para mezclarlo con las tierras de color, y con ellas pintaban los murales en las paredes. Esto es un poco de información acerca del antecedente de la pintura al óleo. En el siglo XV pues ya tenemos la pintura al óleo como tal. Aquí tenemos un estuche con 6 colores. Son 5 los colores básicos que ocupamos para empezar a pintar, que son los colores primarios, que sería, aparte del blanco y negro, rojo, azul y amarillo. Estos son pinturas al óleo. Hablar un poco acerca de los pinceles. Los pinceles que necesitamos pues son de varios tamaños. Aquí tenemos 6 pinceles con formas diferentes. Un pincel en forma de paleta, importante cuando se va a tratar de pintar el fondo. Luego, si pueden apreciar, este pincel está cortado en forma diagonal. Nos va a ser muy útil un pincel de este tipo. Este pincel tiene
la forma redonda. Este está en forma de paleta también, y pero más pequeño, y este nos va a servir por ejemplo para los detalles. A este pincel se le llama lengua de gato. Esa es la forma, es una forma plana, pero también como lo pueden apreciar, la punta es redonda. Cada uno de estos pinceles tiene una función diferente. Los pinceles están formados por la parte del pelo que se le llama cerda, y la parte metálica que amarra la cerda, que amarra el pelo, y el mango. Esas son las partes de un pincel. Cuando uno quiere buscar un pincel de calidad, es bueno buscar pinceles que tengan esta armazón de lámina mejor fabricada, mejor hecha. Los pinceles muy corrientes pues traen un armazón muy sencillo, muy a la brava se puede decir, muy corriente. Un buen pincel tradicionalmente trae este armazón de lámina hecho de la mejor manera. Entonces normalmente los pinceles para pintar al óleo son de mango largo, aunque también existen de mango corto como esto. Y el material de que están hechos los pinceles: tenemos pinceles hechos de pelo natural, como el pelo de Marta, el pelo de camello. Yo recomiendo que los pinceles de pelo natural se utilicen principalmente para la técnica del agua, por ejemplo, para la acuarela. Los pinceles de cerda, que son, en este caso, este es un material sintético. La cerda está hecha de nylon, igual que el poliéster, pues son los plásticos que se obtienen de derivados del petróleo. Entonces, en este caso estamos hablando de pinceles de nylon. Son un tanto plásticos. El otro material que ocupamos para la pintura al óleo es el aceite de linaza. Con el nacimiento de la pintura al óleo, pues surge porque se encuentra que el aceite de linaza es el vehículo especial, mejor para desarrollar la pintura. Como dijimos anteriormente, se utilizaban otros materiales. El aceite de linaza nos va a permitir un acabado de largo tiempo, es decir, un cuadro puede tardar 3-4 días en secarse, y eso nos va a permitir seguir trabajando con el cuadro, va a poder hacer modificaciones, y además va a dejar una película brillante en el cuadro. Entonces ocupamos aceite de linaza para ponerle un poco a la pintura al óleo y permitir ese acabado brillante. Para no utilizar en forma grande, en forma exagerada el aceite, le vamos a poner un poco de solvente suave, es aguarrás. Al aguarrás también se le conoce como esencia de trementina. Cuando vean ahí en unos libros de pintura esencia de trementina, pues es lo mismo que el aguarrás. Es un solvente que nos va a permitir adelgazar un poco el aceite de linaza y también darle una limpieza, una primer limpieza a los pinceles. Lo recomendable es que después de usar los pinceles, cuando ya no se va a pintar, no solamente se limpien con el aguarrás, sino que se puedan también limpiar con jabón líquido. Cuando los pinceles ya están muy manchados, lo mejor es darle una pasada con thinner, lacquer. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, porque si los dejan mucho tiempo ahí, van a regresar y no van a encontrar nada, se van a desaparecer.
porque es muy fuerte el thinner lacquer. Sería nada más para aquellos pinceles que se quedaron sin limpiar y la pintura los ha endurecido. Entonces el solvente que vamos a utilizar es el aguarrás. Tenemos aquí una paleta de colores sencillo. La paleta de pintor o el godete, como se le quiera llamar, pues nos va a servir para hacer las combinaciones de los colores, y pues ya con eso estamos dispuestos a comenzar a pintar. Les agradezco mucho la atención a este primer video. Explicamos lo que son los materiales que se utilizan para la pintura al óleo. Como lo dijimos al principio, la pintura al óleo es la técnica por excelencia para pintar. Yo les explico a mis alumnos en el Seguro Social que, por ejemplo, si el óleo se inventó en el siglo XV, pues imagínense ustedes que la pintura acrílica, que es la que más se está utilizando en este siglo y buena parte del siglo pasado, es que es un invento reciente, en la segunda década del siglo pasado, apenas, en la segunda parte del siglo pasado, pues entonces todavía no sabemos. Ustedes pueden checar, por ejemplo, los museos, cuadros como la Gioconda, la Mona Lisa, que tiene tanto tiempo de haberse realizado, y ahí está. Sin embargo, con la pintura acrílica todavía no sabemos cuánto tiempo va a durar una pintura, porque no han pasado 100 años, no han pasado 500 años como para valorarla a partir de su invento. La pintura acrílica nos presenta determinados beneficios, y la pintura al óleo otros. De eso vamos a hablar en otro tema.